María Inés Bravo de Gentile. La verdad que después de haber conocido a don Domingo Bravo, la pregunta era si había alguien que continúe con la cultura o dejar algo en la cultura de Santiago, ¿no? Estamos hablando de su papá. Claro, claro, claro. Nosotros, los hijos, sí. mi hermano, mi hermana y yo, Sí. tenemos el altísimo compromiso de continuar con su obra. La que ha quedado aquí soy yo, entonces soy la cara visible. Pero ellos, desde su lugar, desde una cierta distancia, mi hermano porque vive en Tucumán y mi hermana que vive en Austria también, apoyan la obra de mi padre. ¿Y María Inés qué hace? ¿Qué hace? Porque está bien, más allá de apoyar la obra de Domingo Bravo, cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su visión y su perspectiva. Exactamente, exactamente. Cuando me he jubilado, he entrado de lleno a estudiar el quichua. Algo de la lengua y algo de la historia. Entonces, con esos elementos he podido abrir el curso de quichua que fundó mi padre para insertarlo en la universidad en 1975, pero estuvo allí hasta el 2005. Hasta el 2005. Las autoridades de la universidad lo sacaron, entonces yo lo llevé a la banda el curso. Lo tengo en la banda, estamos enseñando quichua santiagueño en la banda, me he puesto al frente porque he considerado que esa obra no debía perderse. Y en este momento es la única institución que enseña quichua, salvo otras personas formadas por mi padre que dictan algunos cursos. El curso de la banda es el de 2 años, el que él fundó. Entonces lo tengo ese curso. También estamos difundiendo la obra a través de lo que quedó, que él reeditó, y lo que vamos reeditando nosotros. ¿Qué importancia tiene el quichua? Recién usted me dice el quichua santiagueño. Una vez me enseñó Sixto Palavecino que hay distintos quichuas, pero el quichua santiagueño, ¿qué importancia tiene para eso que es intangible, que es el patrimonio cultural de Santiago? Claro, el quichua santiagueño forma parte del otro pilar cultural, lingüístico, que tiene la provincia. Porque nosotros somos bilingües. Claro. Somos bilingües castellano, quichua. El castellano es la lengua oficial. En las escuelas se enseña el castellano obligadamente, los niños se alfabetizan en castellano, pero el quichua es la otra lengua, la que no es oficial todavía, aun cuando en algunas escuelas sí se han montado talleres para enseñar el quichua, por aquello de que se entiende que a la lengua materna se la debe respetar. Para muchos niños, el quichua es la lengua materna. Para muchos. Entonces, llevarlo a un ¿Quedan niño, todavía las docentes bilingües que tanto se ha hablado? Quedan muchos bilingües. Y aunque usted no crea, en la universidad hay alumnos que son bilingües. Y tal vez no lo dicen entre las autoridades gubernamentales. ¿Nativos o que han aprendido? Nativos. Y yo me encuentro en el profesorado de la normal, yo tenía alumnos que más tarde, casi a fin de año, me confesaron que eran bilingües, que sabían quichua, que su mamá, su papá, sus abuelos les habían enseñado, aun cuando también les habían enseñado que debían negar porque tenían vergüenza, porque sabían que el bilingüe era marginado, ¿no? Y bueno, cuando veían que yo hablaba del quichua con tanta naturalidad y con tanto cariño, porque nosotros al quichua lo queremos, lo hemos visto a mi padre estudiar con tanto amor, con tanta vocación. ¿Y en su casa hablaban quichua? En mi casa no, porque mi padre lo había adquirido por estudio y mi madre era hija de alemanes, así que ella no sabía, pero lo apoyó a mi padre más que cualquier quichua hablante. Pero ustedes no hablaban quichua dentro de la casa. No, nosotros no hablábamos dentro ¿Y cómo de la casa? le llegó a usted también el gusto y la decisión de continuar la obra de su padre en conservación de la lengua quichua? Estaba haciendo su diccionario y me ponía a mí ahí a la par de su máquina de escribir para que yo le dictara,
porque él de sus borradores manuscritos pasaba a máquina todos los textos. Se hizo un tratado que fue lo que presentó en la Universidad Nacional de Tucumán y obtuvo el primer premio, lo que hoy es el diccionario, la gramática y la historia. En aquel momento se llamaba el libro El quichua santigueño, reducto idiomático argentino. Hoy es una separata, el reducto idiomático, la parte histórica. Otra separata, el diccionario quichua castellano. Y otra separata, la gramática, que es la que enseña la metodología de cómo aprender la lengua. Con esos libros nos manejamos nosotros en el curso y el diccionario es un libro de mucha difusión. ¿Por qué lo sacan de la universidad? Lo sacan de la universidad porque según la política educativa de ese momento debían implantar otro quichua que con el tiempo descubrimos nosotros que era quichua peruano, pero en ese momento no lo dijeron, simplemente querían imponerlo, algo así como que era un panalfabeto. Un panalfabeto, pan es un prefijo griego que significa todos, o sea, una especie de unificación. Lo que quería la universidad, respaldar a una política educativa que venía del Perú, que venía tal vez de Europa, nosotros después nos enteramos, la unificación. Europa quería consumir las lenguas americanas. Americanas nativas. Ya lo habían estudiado a los jeroglíficos de egipcio, habían estudiado al latín, habían estudiado el griego. El investigador, el estudioso necesitaba más. Se vuelcan a las lenguas americanas y una de ellas es el quichua. ¿El quichua peruano? El peruano. ¿El peruano se escribe como el nuestro? No. ¿Ahí está la diferencia Ahí o es está. en la fonética? Las dos cosas. En la fonética, también en la semántica, porque hay palabras que significan otra cosa distinta de la nuestra. Hay diferencias en la semántica, hay diferencias en la fonética y hay diferencias en la escritura. Porque en algún momento también hubo una discusión si se podía escribir o no el quichua, y creo que también forma parte de un trabajo suyo, ¿no? De su papá. Exacto, sí. Alguien dice, la quichua no se escribe. Cuando dicen la quichua es la lengua quichua. La quichua no se escribe. Todavía hay gente que dice la quichua no se estudia, pero es la gente que no quiere actualizar conceptos. Todos los idiomas se pueden escribir. Para eso existe la escritura. Por eso es un idioma. Es un idioma, Claro. es un idioma. Existe el signo lingüístico, el que nos permite la escritura. Sí. Entonces, hay gente que dice que la quichua se habla nomás. Y en estos últimos tiempos he notado que hay quienes auspician la oralidad. La oralidad. La oralidad es, dentro de un idioma, es una de las instancias. La otra instancia es la escritura. Y la lengua completa, la lengua madura, es la que se puede hablar y escribir. Bien. La escritura, ¿qué nos permite? La escritura nos permite difundir, nos permite leer, nos permite aprender, poder estudiar, nos permite publicar libros, difundirla la lengua. Bueno, a ver, si me permite el ejemplo, como para que lo entendamos, a ver si no me corrige. Pasa lo mismo con el inglés, que se trata de que sea más oral porque es más rápido, por la premura de aprenderlo rápido porque necesito, pero escribirlo es distinto. En este caso es lo mismo. Claro, pero cuando me pongo a hacer estudios, Sí. tengo que aprender a escribir, A y escribir tengo que aprender a leer. Esa exacto. es la lengua madura, La lengua completa. completa. Bien. Todas las lenguas han sido, en su nacimiento, han sido orales, cuando no existía la escritura. Pero a partir de la escritura y a partir de la difusión de la escritura, a partir de la imprenta, entonces sí, ya se difunde la lengua completa. Y en las escuelas, ¿qué se estudia? Se estudia en los libros y se estudia la lengua escrita. Todo esto, el hecho de conservar nuestra lengua nativa, a futuro, ¿en qué va a redundar? ¿En qué beneficio va a tener el santiagueño de futuro? De saber de que, por ejemplo, en el 2015 todavía se estudiaba el quichua, por ejemplo, en la banda. Bueno, vamos a poder conocer mejor nuestra cultura, vamos a poder conocer nuestra identidad,
vamos a poder saber de dónde venimos, saber quiénes somos, porque sí es cierto que la Argentina es un país cosmopolita, pero no debemos olvidar nuestras raíces y tenemos el deber de conocer cuáles son nuestras raíces. Hay muchas cosas que he aprendido escuchando folclore, porque el folclore le tributa mucho al quichua. Exactamente. Y me he ido a remitir algunas palabras para buscarla y entender, la verdad. Claro, además es una lengua tan hermosa, armoniosa, es bella, es el que se pone a aprender se enamora del quichua. Y dentro de nuestro folclore hay canciones preciosísimas que tienen salpicadas así algunas voces y otras pero que enseñan. Claro, prácticamente en algunos casos son canciones bilingües, ¿no? Claro, prácticamente. claro. Y bueno, y toda América es bilingüe. Toda América, aquí se habla el quichua, en otra región se habla el guaraní, más el castellano, en otra región se habla el náhuatl, por ejemplo, vamos a suponer México, más el castellano. Pero en toda América ha existido una población aborigen antes de la llegada de los europeos. ¿Usted es profesora? Sí. ¿Profesora en qué? Castellano, literatura y latín. Le encantan los idiomas. Me encantan los idiomas. Sí, tengo facilidad para los idiomas. Y evidentemente si pudiera estudiar otro idioma lo haría también. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Alguna vez estuve estudiando italiano, estuve estudiando alemán, y bueno, pero después la vida exige dedicarse mucho a, qué sé yo, al trabajo, eso supone. Yo soy profesora y la escuela me absorbía muchísimo. Así que dejé, pero me encantan los idiomas. Me gusta la lingüística. ¿Investiga el idioma o simplemente le gusta aprender el idioma? ¿Le gusta investigar? Me encanta la investigación. La investigación. Me encanta la investigación, me encanta la lingüística, tanto como la literatura. ¿Y qué opina ahora qué opina Martínez sobre, en algunos casos tenemos un idioma tan maravilloso que es el castellano, tan rico, y que sin embargo cada vez se lo acorta más o se lo acota más? No, eso es un gran dolor, eso es un gran dolor. Está bien. Ese es un gran dolor. Pienso que es un atentado al idioma. La lengua castellana también es una lengua bellísima, bella, es dulce, sonora, es poética. Es riquísima, en recursos, claro. Es riquísima, es suave, es grave. Entonces es suave, es bellísima. Las mejores poesías, se me ocurre a mí, que se han hecho en castellano. No concibo que haya poesías más bellas que las castellanas, ¿no? Sí. Pero acortarlo, modificarlo. ¿El santiagueño habla bien? El santiagueño habla dentro bien. de lo que es la... Sí. Habla bien el santiagueño. Habla bien, sí. Sí, el santiagueño habla bien. Y tiene salpicado con quichua el idioma. Y por ejemplo el diminutivo también es muy contaminación con el quichua. Ajá. ¿Sí? Sí, pues eso vamos a juntar como un asadito, vamos a hacer una copita, un vinito, esa cosa. Sí, eso forma parte también del diminutivo. También forma parte de todo ese acervo que tenemos nosotros y que aflora cuando menos nos damos cuenta. Nosotros decimos chuy. No, porque he escuchado mucho y he leído que el santiagueño se acerca mucho al real idioma castellano, o por lo menos el bien hablado idioma castellano. Por ejemplo, los verbos. Querés. Si usted toma la conjugación de los verbos, tanto como por hablar de lo que dice la gramática... No está el querés, claro. El querés no existe, claro. No existe. Y nosotros decimos quieres. Sí. Y ese es el verdadero verbo. Sí. El querés, no sé de dónde salió. No sé. Claro, está muy ligado a lo porteño, evidentemente, al puerto más que nada, más al porteño. Está bien. Sí. O sea que el santiagueño habla bien. El santiagueño habla bien, sí. Aún con el que no, aún con el chuy, el tuy. Sin embargo, esas son voces quichuas. Tuy, chuy son voces quichuas. Y hasta sintetizan un sentimiento, ¿no? Sintetizan un sentimiento, sintetizan... O sea, sintetiza algo que a lo mejor el idioma es complicado para demostrar lo que está sintiendo en ese momento. Claro, y las interjecciones, por ejemplo, son tan ricas porque tienen una carga semántica, una carga afectiva, ¿no? Que toda una oración a lo mejor no lo expresa como lo puede expresar una interjección. Y por ejemplo, dentro de los distintos regionalismos que hay en el país, ¿con cuál se quedaría usted? ¿Con cuál elegiría si no fuese santiagueña? ¿Cuál lo elegiría?
¿A qué palabra? para adoptarlo, dentro de lo que son las tonadas en distintas partes. Ah, el santiagueño. No hay otro. No hay otro, ¿no? no hay otro. La verdad. Mi padre solía contarnos así para demostrar cómo las tonadas nos identifican como pueblo, ¿no? Sí. Dice los catamarqueños dicen, todos tienen su tonada, nosotros los riojanos tan natural que hablamos. Claro, la verdad. Claro, que sí. ellos no lo notan, nosotros tampoco notamos, pero enseguida en otros lugares, ¿ustedes son santiagueños? Sí, somos santiagueños. Sí. Somos santiagueños. O a veces confunden con mexicanos también. Y con los chilenos. Y chilenos también. Y con los chilenos también. Por ahí. Parece sí. ser que tenemos tonadas parecidas con Sí. los chilenos. Pero la tonada de nosotros es es inconfundible. Inconfundible y, es lindo. Hablamos hermoso nosotros. Sí, como sé que es una investigadora y que siempre está pensando en qué está trabajando hoy, más allá de que su trabajo en el Centro Cultural, pero en lo que hace al idioma, ¿está trabajando, aparte de enseñar, está investigando algo? En este momento estoy leyendo la obra completa de mi padre, porque no la conocía la obra completa de mi padre. Entonces, la otra vez me pidieron que diera una conferencia en Tucumán y me tuve que aprender todo el libro que significa la tesis que él presentó en Tucumán, con la que ganó el premio, el primer premio. Entonces me metí de lleno en el pensamiento quichua. Es una cosa hermosísima, hermosísima la filosofía quichua. En el pensamiento quichua. En el pensamiento quichua. El pensamiento, la filosofía quichua, la filosofía de vida. Es una cosa hermosísima, hermosísima. Y todo eso está reflejado en el idioma. El quichua es una lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir aglutinante? Sobre una palabra base se le va incorporando sufijos, cada uno con su semántica, y tal vez se hace una palabra larga con varios sufijos que significa todo un pensamiento, que lo dice mejor que cualquier oración. Claro. Es hermosísimo. Y ¿sabe qué? Me felicitaban porque había un profesor de latín allí y me dice, me ha gustado la comparación que he hecho con el latín, porque el latín en su sintaxis pone el verbo al final y el quichua también pone el verbo al final. Claro. Pone el verbo al final. Y al quichuista se lo identifica enseguida por la forma de hablar. El quichuista, la tendencia es a poner el verbo al final. Nosotros ponemos el verbo en el medio. Por ejemplo, digo, Juan quiere comer. En quichua sería Juan comer quiere. Bien. Está bien. Y así, y esa es la estructura del latín, y son idiomas que no han tenido contacto antes de la llegada de los españoles para acá. Aparentemente no ha habido contactos entre el latín y las lenguas americanas. Claro. Sin embargo, mira la estructura, la sintaxis, cómo nos lleva a encontrar los parecidos. Muy rica la conversación. La verdad que me ha gustado mucho y espero que a nuestros internautas también en Diario Panorama. Así que le agradezco la presencia, bueno, le agradezco profesora, que me haya invitado a hablar de un tema que me encanta. Bueno, muchas gracias. Porque es un tema fascinante. Y los invito a todos los oyentes a estudiar quichua, porque es una lengua preciosa.